Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, son las 19:04. Arranca La Máquina de Pensar con Gonzalo Gervás en controles de emisión. ¿Cómo le va, Gonzalo? Gonzalo Gervás, un hombre que sabe moverse muy bien en los controles de La Máquina de Pensar. Y Carolina de Cuadro, una gran productora que es responsable de la producción de este programa, amigos. Estuvimos hablando ayer con el escritor guatemalteco Armando Rivera. También hoy está la presentación del libro de Mariano González en el Centro Cultural de España. Esto ya empezaba a las 19 horas, pero nunca empiezan temprano, en el auditorio. Las memorias de Ramón Quiebrayugo, que es una novela escrita sobre un libro antiguo del año 42 de química química práctica inorgánica. Él es un libro que le iban a tirar a la basura, él es bibliotecario, y entonces se puso a escribir, no lo tiró ese libro y se puso a escribir encima de él, y está hecho como si fuera un palincepto sobre la memoria, es un experimento sobre la memoria, por eso de ese personaje. Y ayer estuvimos hablando también de la escritora Daphne du Maurier, que ella escribió la famosa novela Rebeca, que la recomendamos mucho y que generó la gran película de Hitchcock, y también escribió el cuento Los pájaros, que generó otra gran película del gran realizador inglés. Hoy vamos a hablar, amigos, en La Máquina de Pensar, de la cerveza artesanal. ¿Cómo le va, Alejandro Sequeira? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El mejor día para recibirlo a Sequeira para hablar de cerveza artesanal, ¿no? Porque con el calor que hace, Claro. ¿no? Sí, más bien, más bien. Lo primero que piensa uno, ¿no? Si, bueno, este calor se puede compartir con una buena cerveza. Una buena cerveza. La revolución de la cerveza artesanal en Uruguay es el libro de Mariano Mazzola, que tiene una edición gráfica de Alejandro Sequeira y que fue editado por Penguin Random House en la edición, la editorial Grijalbo, ¿no? Que es de ellos. Exacto. Tienen muchas editoriales. Sí. Y que de alguna forma prueba algo que yo siempre digo, que es que a través del libro podemos hablar de lo que sea. Totalmente. Claro, ¿No? claro. Es una llave para hablar, que abre todos los temas. Y sí, abre mundo, ¿no? Es una invitación a encontrar y conocer más de muchos mundos diferentes. Bueno, de la cerveza es algo que realmente seduce, ¿no? En los últimos tiempos uno puede ver incluso cómo ha cambiado a nivel hasta el paisaje montevideano, en pasar de las mesitas de bar a ver, por ejemplo, lugares colmados o llenos de gente, buscadores de cervezas artesanales, Sí, buscando sus rincones, se van pasando el dato, se Sí, encuentran sí. en distintos lugares. La otra vez vi, por ejemplo, una peluquería que mezcla la cata de cervezas con al mismo tiempo que te cortas el pelo, ¿no? Claro, O te sí, retocas la barba. sí, exacto. Todas las combinaciones habidas por haber para ese mundo especial de la cerveza artesanal. Es un mundo que se ha ido en expansión y de hecho ha generado también, yo no soy, digamos, un experto, pero ha generado en la gente, lo he visto, que ya el tema de saber no sé cuántos tipos de cerveza y el tema de saber, bueno, si es no sé qué, si es volcán, si es no sé qué, si no sé cuándo, una serie de cosas que tienen que ver con lo que es la cerveza artesanal. Y aparte que te miran raro cuando decís, no sé, Patricia Pilsen, ¿no? O sea, Claro. te miran como un ignorante. Pero hay que decir que Alejandro Sequeira, estuvimos hablando de vos la semana pasada, o sea, estuviste en La Máquina de Pensar el viernes, porque estuvimos hablando de una exposición que hiciste la curaduría, la curaste, que es la exposición Tapas de Maca, ¿no? De Gustavo Wojciechowski, ahí en el Museo Nacional de Artes Visuales. Y no, estoy pensando por lo que dije al comienzo, ¿no? Cómo los libros nos abren muchos temas, ¿no? Por ejemplo, con Alejandro Sequeira estuvimos hablando de hongos, los hongos en Uruguay Es así. y de especias. Me acuerdo de esos dos libros claramente porque eran espectaculares los Sí, dos. y bueno, y este año se completó la trilogía con el libro de esa colección, pero dedicado a hierbas medicinales y aromáticas. Ah, también, yo lo Claro, vi ese ese, es sí, el libro en sí. realidad de este año. Lo que Mm, pasa es que todo es tan vertiginoso, Pablo, es increíble, porque el libro Hierbas fue publicado a principio de año. En menos de un mes se agotó la primera edición, no llegó al mes, mm. y se hizo una reimpresión, la cual salió como debe ser. Hay muchas veces que la gente confunde lo que es una reimpresión a una segunda edición. Claro. A veces que los uruguayos
resulta ser un poco pícaro si hablan de segunda edición. Sí, cuando, no, claro, no. En Una realidad, reimpresión es cuando, digamos, se reimprime el mismo material mismo tal libro. cual es, el mismo exactamente libro. igual, el libro se vuelve a imprimir Ujú. para aumentar el número, ¿no?, de Claro. ejemplares. Una segunda edición implicaría una revisión, una actualización, complementar el material. Bueno, Cambiarlo al libro en algo. o sea, no deja de ser el mismo Ujú. libro, Pero pero ampliado, sí, sí, sí. generalmente lo que se estila es o revisado y actualizado o Ujú. corregido y ampliado. Claro, Serían los claro. términos más usados para Ujú. las sucesivas ediciones, ¿no? Hay libros que han tenido muchísimas ediciones, ¿no? Si Ujú. vos hablas de los hongos, yo creo que en casa tengo, Taliche empezó a publicar su libro famoso de los Sí. hongos silvestres del Uruguay en el año 34. Y yo creo que tengo una sexta u octava edición del año 80 y pico, o sea, para Sí. que vos veas lo que Sí, son las claro. ediciones, ¿no? Y cada una va Ujú. complementando Ujú. el material. A mí con el tema de los hongos en particular me pasa, como decía Woody Allen, lo que yo no puedo decir en esta película lo voy a decir en la siguiente, decía Woody Allen, ¿no? Y a mí con los hongos me pasa similar. Digo, lo que no entró aquí de lo que pude estudiar, clasificar, investigar, bueno, ya vendrá en la próxima edición. Claro, porque vos también te vas al campo, te gusta ir al campo, sacar fotos del hongo, digamos, Sí, todo, además digamos, sí, sí. recordemos que el mundo de Ujú. los hongos, así como decís vos que los libros abren mundos, Ujú. bueno, nada, en mi forma de ver las cosas, de lo que ha sucedido estos años, el libro La Guía de Hongos, que en realidad comenzó siendo una exposición fotográfica hecha al aire libre con el En la Centro de fotogalería, Fotografía, sí, sí, la cierto. Me fotogalería en acuerdo, el yo la Parque vi esa Rodó, fotografía. que fue muy cómico, fue muy lindo ver la experiencia de ver la gente sacando apuntes de los paneles, Ujú. porque habían datos importantes de reconocimiento de una especie o habían recetas. Me acuerdo atrás de cada foto, así, o Exacto. al costado. Y ese Sí, sí. trabajo fue que después se compiló en una guía. La Ujú. guía abrió una puerta a un interés que hoy yo te diría que ha generado cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, el año pasado se hicieron por primera vez micosenderos, o sea, salidas de mucha gente convocada para recorrer los lugares e identificar los hongos en el Jo. lugar. En Rocha, por ejemplo, que fue uno de los primeros que organizamos, tengo unos videos que parecen una procesión, o sea, con sus canastas, familias, niños, grandes. Sí, sí. Nos deteníamos en cada especie que encontrábamos y charlábamos bueno, cómo reconocerla, qué olor tenía, se reconocía. Porque el mundo de los hongos, digamos, por un lado es fascinante, digo, porque yo tengo en mi casa, tengo grande, pero a la vez genera un miedo muy importante, ¿no? Tienen mala prensa, es lo que Tiene yo mala siempre prensa. insisto, en el sentido de que los hongos tóxicos, o sea, los hongos que pueden realmente Mm. envenenarnos si lo comemos, otra Ujú. cosa importante, digo, ningún hongo es tóxico por tocarlo o por manipularlo, claro, ni claro. por olerlo. Ujú. O sea, la única forma que tiene un hongo de intoxicar o generar un cuadro grave de salud es si se ingiere. Ujú. Pero, por ejemplo, en la guía de hongos, que ya va en su segunda edición, yo relevo unos 300 especies más o menos en el país, de las cuales 3 o 4 podrían ser complicadas. O sea que la proporción ya te está diciendo que tampoco es tan grave el aprender a reconocer cuáles son las especies. Uno diría, lo mejor es conocer aquellas que hacen mal, Claro, que claro, son claro. menos. Sí, O sí, sea, sí, saber sí, sí. identificar 3 o 4 especies complicadas si se ingieren, y después estamos en un amplio rango Y perdón, y las otras, perdón recolección. que te haga esta pregunta, pero las otras no quiere decir que todas sean ricas para comer. No, claro, o sea, que no son tóxicas, No o sea, son no tóxicas, producen ya sé. venenos No, que no. nos pueden envenenar, pero hay muchas, por ejemplo, que son Amargas, incomibles. sí, amargas, sí. Ok. Hay todo un grupo de hongos, por ejemplo, no comestibles, o yo diría no masticables, Ujú. porque son duros o coriáceos, pero que son considerados medicinales. Entonces ahí el camino es otro. O sea, el tema de utilizar los principios activos que son propicios para la salud se deben tomar como se usan como las cortezas de los vegetales, sacar principios activos, extraerlos mediante hervor, o sea, una infusión, Ujú. o por tinturas alcohólicas, Ujú. extracción alcohólica. Generalmente se combinan ambos métodos Ujú. para los hongos. Claro. Y hay 2 o 3 hongos que yo te diría que son como el top de lo medicinal en el mundo. El reishi es uno, el Ganoderma lucidum, que tiene ya probada acción anticancerígena en un montón de tipos de tumores. En Uruguay existe silvestre, lo que no existe es la importación de los extractos. Claro, extractos, sí, sí, habría que hacerlo. Habría digamos. que hacerlos, pero bueno, hay interés de empezar a conseguir que ingrese al país o se produzcan micoextractos medicinales de hongos.
Y también estamos aprendiendo mucho de nuestra naturaleza con estas salidas, Claro. con estos micosenderos, con esta divulgación popular, porque el impacto del libro lo que generó fue un gran interés a nivel de lo popular. Ujú. O sea, yo me comunico después vía WhatsApp, vía Facebook, Claro. y mucha la gente que manda fotos, y hemos conseguido en el vínculo entre la academia, o sea, yendo a Facultad de Ciencias, haciendo estudios de microscopía, hay un equipo en el Laboratorio de Micología de Facultad de Ciencias, en donde trabajamos en conjunto y hemos podido estamos estudiando especies que nunca habían sido vistas en el país. Uh-huh. Y eso esa gente interesada que fueron a los micosenderos, esa gente que fue a Rocha, en fin, el interés mayor es para comer los hongos, o sea, están cambiando los gustos o las costumbres alimentarias, o también viste que hay como un auge de la gastronomía. Exacto. ¿No? Tenés un poco de todo eso. Tenés la pregunta típica en una foto que te mandan por WhatsApp es: ¿se come? Claro, ¿Se obvio, come o no obvio. se come? O sea, todos quieren comerlo. Entonces, Claro, eso es uno de los grandes intereses. Uh-huh. De todas formas, es muy difícil contestar o identificar un hongo por una foto, y a veces es hasta un poco irresponsable. Entonces, generalmente mis respuestas son un montón de preguntas. Claro. ¿Cómo huele? ¿Dónde lo encontraste? ¿Qué tamaño tiene? Incluso hemos publicado en redes la forma de fotografiar hongos, cómo uno debe verlos, acercarse a ellos. Y hemos hecho el esfuerzo también con grupos de interés, como se han hecho 2 funguizajes en Uruguay. Uno fue el año pasado, y inventamos ese término. Hicimos fungizar micólogos de otros países, e hicimos el primer encuentro de micología regional el año pasado, y este año hicimos el segundo encuentro. Trajimos a Francisco Cuar, que es un doctor de la Universidad de Buenos Aires, que tiene mucho conocimiento en el estudio de... Mirá qué curioso, hoy le decimos la funga. Es una palabra propuesta para el castellano, que, es más, proviene de un trabajo científico hecho por justamente Francisco Cuar, Juliana Fursi, que es la fundadora de la Fundación Fungi de Chile, le decimos la reina de los hongos, ¿no? Porque es una de las grandes divulgadoras. Ella pasa sus 24 horas al servicio de esa fundación en el mundo. La han comparado a una Jane Goodall de los hongos, como hizo Jane Goodall con los gorilas y los primates. Y lo digo curioso porque ese trabajo es un trabajo científico propuesto en una revista de mucho peso a nivel de la micología, y se propone la palabra funga para poder equipararla a flora y fauna. Hasta este momento todos siempre aludimos a la naturaleza y la englobamos como si existieran solamente 2 reinos, ¿no? La flora y fauna del país. Claro. Y estás dejando por fuera nada más y nada menos que 1,5 millones de especies de hongos. Claro. Que con los estudios de ADN la cifra se puede invertir, y se cree o se estima que estamos hablando de que existen 5.1 millones de especies de hongos, de los cuales conocemos entre un 7 o un 10%. O sea que estamos hablando, si uno lo piensa con la función que tiene el hongo en la naturaleza, que es impresionante, que también teníamos la prensa esa función, ¿no? En el sentido... Por ser descomponedores o degradadores de la materia orgánica. Exacto, están de una especie de descomponiendo, ¿no? Pero mira, hay una como cosa muy interesante que hace No, pero están como limpiando y volviendo, digamos. Son los grandes recicladores de la materia orgánica. Están reciclando toda la materia orgánica. Hay un ejercicio muy lindo que hace Juliana Fursi en sus charlas, que es empezar diciendo, cuando plantea la temática, ¿y qué pasaría si no existieran los hongos? ¿Cómo sería el mundo sin los hongos? Entonces es como que empieza a quitar las piezas del lugar. No habría vino, no habría cerveza, mirá lo que, empezamos hablando de cerveza, no habría ninguno de los productos fermentados. Porque sin la labor de las levaduras, sin el labor de ciertos mohos, no habrían quesos, no habría roquefort, no habría camembert. Empezás a quitar cosas y los cocineros se hacen un harakiri, ¿no? Muchos de los que seguimos la comida gourmet nos haríamos un harakiri. Pero tampoco existirían ni siquiera las vacas, dice Juliana, porque necesitan de ciertos hongos para poder digerir la lignina o celulosa proveniente del pasto del alimento, y por tanto la vida en el planeta no existiría. En el sentido también de que ha cambiado mucho la percepción científica de ese mundo. Paul Stamets, que es un micólogo gurú norteamericano, uno de los más de tendencia en este momento, él tiene una charla TED que se llama Las 7 formas en que los hongos pueden salvar el mundo. Pero él fue uno de los primeros que habló de la red subterránea que forma microscópica los hongos,
y que conectan las raíces de los árboles. Él le llama la Wood Wide Web, o sea, la telaraña que conecta el sistema de raíces, de leñoso, de los vegetales. Y hoy se sabe que esa red de esos cuerpos de los hongos que se llaman micelios son capaces de distribuir elementos y nutrientes de una forma casi, te diría, inteligente, para poder lograr una sobrevida de la comunidad de un bosque. Por ejemplo, si hay un árbol que está muy debilitado, o que está en el medio, o que está, que tiene algún problema, o tiene algún fitopatógeno que lo está parasitando o demás, la red miceliar puede llevar y derivar más fósforo o derivar más nutrientes hacia ese lugar, como si fueran cañerías, por decirlo de una forma bastante estratégica. Eso es algo que se está estudiando y que es sorprendente. Y bueno, y decir que con este libro de Mazzola, aclaro que obviamente en este libro yo soy el coautor. Perdón, Mazzola es Mariano Mazzola, que es un escritor, es un investigador argentino. Es argentino, él fue uno de los precursores de esta movida, él por eso le puso la revolución de la cerveza artesanal, porque realmente ha generado un cambio grande. En realidad esto está registrando ese cambio. El cambio ya ocurrió a nivel social y sigue... claro, él registra su experiencia, que fue uno de los precursores. Hoy está a la cabeza de la marca Bizarra, por ejemplo. Y bueno, la cuenta de una forma muy interesante. Yo aprendí muchísimo trabajando con él en este libro. Para nada en plan científico, si bien hay mucha información, sino que es bastante, digamos, descontracturado. Y bueno, digamos, quiero decir que esto está hecho para, por un lado, para público en general, pero también para aquellos que están realmente, que les interesa algo de la cerveza artesanal. Yo, por ejemplo, parece una pavada, pero bueno, para empezar, el diseño gráfico, queda mal que lo diga, Alejandro Sequeira, ya sabemos que es un gran diseñador gráfico, pero a mí me sorprendió, la verdad que me sorprendió. Me pareció en algunos momentos que habías como, no sé, como que habías hecho... homenajes a la Bauhaus, por ejemplo. En fin, me parecían unas cosas muy sorprendentes. Digamos, te dejaron hacer todo acá prácticamente, ¿no? Sí. Tuviste una vía libre a interpretar la historia que hacía. Y le metiste, Mariano, digamos, al diseño gráfico en digamos, hay muchísimas fotos y le metiste, digamos, interveniste realmente, por eso se habla de una edición gráfica. No es meramente la ilustración de lo que está aconteciendo en la letra, ¿no? Hay como una intervención, sacaste fotos, son tuyas las fotos. Sí, son mías, sí. Son impresionantes las fotos. Especialmente lo que dijiste es algo que lo discutimos, porque creemos que la edición gráfica es algo que es diferente a lo que es el diseño gráfico propiamente dicho. O sea, en esto nos sentimos coautores con Mariano en el sentido de que el libro se ve de una forma tal que responde a un guión que discutimos juntos en cuanto a cómo debería verse o posicionarse el libro a nivel gráfico. Van a ver, el lector va a encontrar al principio unas páginas que son las que uno llama páginas de gentileza, pero que se convierten de golpe en un palier, en una bienvenida al mundo de la cerveza, a través de páginas que parecen más estar al lado de los afiches o de las postales. Claro. Hay una, por ejemplo, lo que hicimos fue poner salud, sauji, cheers, santé, o sea, la palabra salud en distintos idiomas, y hay dos vasos brindando. Hay refranes, hay imágenes que refieren al lúpulo, a lo que es hacer la cerveza casera. Hay frases como dice esta si una cerveza no nos gusta o está mal, se lo decimos solo a quien la hizo. Si nos gusta, a todo el mundo. Sí, eso me pareció genial. Es parte, digamos, de un código de cervecero que está muy bien, ¿no? Un código que solamente Mariano, al que la hizo. Que Mariano le puso axiomas del evangelizador, porque él piensa que este libro funciona para evangelizar y seducir a la gente a que haga cerveza artesanal. Pero tiene que ver con, digamos, ciertos códigos en cuanto, por ejemplo, no seguir la moda. Dice, por ejemplo, en otro momento dice que si te invitan a una cerveza, siempre decir que sí. Sí, si una cerveza se sirve, se toma. Si un amigo te ofrece una cerveza, se acepta, se agradece y se comparte. Preguntemos a nuestros amigos cuál es su cerveza favorita y recordemos ese dato. Invitemos una cerveza de vez en cuando
todo vuelve, dice Mariano. Todo vuelve, Todo dice. vuelve. O por ejemplo dice, rechacemos enfática y públicamente los lugares donde no nos den opciones de cervezas para elegir, Y ¿no? ahí O vos sea, te lo imaginás a Mariano con este libro en la mano, blandiéndolo. diciendo, hay una sola, no vamos a... Claro. Este, Pero bueno, están todos. Otra cosa importante del libro es que en la parte final decidimos hacer una guía de estilos. ujú. Entonces el lector, si bien no va a encontrar en el libro un recetario, que ojo, hay mucha gente que piensa que el libro puede tener recetas para hacer para cerveza. hacer la cerveza, ¿no? Sí no. tiene una descripción del proceso porque nos instalamos una tarde en la cervecería Malafama y hicimos un reglamento fotográfico de todo el proceso de principio a fin. Que yo te decía que las fotos, aparte de estar tan extraordinarias, me hacían acordar a Breaking Bad, a Walter White, ¿no? Es que es medio cuando inevitable. cuando están Es haciendo, medio digamos, la el metamina, cristal, sí, el cristal azul ese. Es que sentís la música de Breaking Bad cuando Sí, entras. sí, sí, Si viste pero la es todo, serie todo, y te enamoraste de la sí, sí, serie, sí, sí. estar entre los matraces, entre el artesanal de vidrio que usa esta gente para... Ujú. ahora yo te diría airlock porque aprendí mucho del lenguaje cervecero. Sí, sí, sí. Pero bueno, la guía de estilos que pusimos al final sirve, es una guía genial en el sentido que te muestra de una forma en fichas muy didácticas. Hicimos fotos de la cerveza, cómo se ve el color, en qué vaso debe ser servida. Y le pusimos los códigos, por ejemplo, de amargor, el código y la temperatura a la que debe ser servida. Cuando vos hoy dijiste hace calor y hoy está para Sí, una sí, cerveza, probablemente un cervecero fundamentalista te diría, bueno, sí, pero la cerveza es para todo tipo de temperatura. No, y siempre es la misma temperatura que hay que tomarla, digamos, entre tanto y tanto. No Y tiene acá que vos estar ves, muy por frío. Sí, sí, ejemplo, sí, si sí. yo abro en la parte de América Latina y aparece la ficha de la Catarina Sour, la temperatura recomendada es 2,5 grados, de 2 a 5 grados. Ujú. Pero si vamos a una IPA argenta, ahí ya vamos de 6 a 10 grados de temperatura para ser servida. Y en eso, por ejemplo, Mariano fue muy meticuloso, incluido el tema de llegar al color adecuado en la impresión para que el color amarillo o ocre o amarronado fuera el que represente bien ese estilo de cerveza. Claro, porque acá estamos hablando de colores que tienen todo tipo de cerveza que son increíbles, ¿no? De hecho, existen catálogos de color, como existe el Pantone para el diseñador, No existen jodas. catálogos para los cerveceros para lograr el tono adecuado, ¿no? Eso, no, imagínate que un diseño gráfico no me encantó. Sí, pero requiere, digamos, no solamente del diseño gráfico, sino después de la impresión, la edición del libro, Claro. que se respete, digamos. Ahora, por suerte, a nivel tecnológico, digamos, es bastante Es muy, factible. muy Pero vos diferente. que Yo, sos un hombre, digamos, sabés que en los 90 o esto era un salto. ahí está el Ahí nexo es- con lo que hablaste con Maca, que Ujú. fue interesantísimo. Todos los vericuetos que debía ser un diseñador en la época pre-computadora. Claro, claro. De hecho, por ejemplo, en mi primer libro lo tuve que armar en frío, no existían computadoras. Fue una guía, creo que hicimos una guía que hice para el semanario Mate Amargo, yo creo que era el año 89. Y las páginas tuve que dibujarlas a mano, Sí, sí, mandar sí, sí, texto a fotocomposición, sí, sí. recortar y pegar, ahí aparece el Pero yo lo que famoso digo, moco. pero yo lo que digo es que cuando vos pones en una foto también no había garantías de que iba a salir con el mismo grado de amarillo, ¿me explico? Claro, ¿no? Y los controles son mucho más precisos. De hecho, antes necesitábamos, habían pruebas que eran muy caras, que se sacaban de la película, que se llamaban cromalín, y que eran como una prueba que te daban el imprentero para que vieras más o viera menos la cómo carga que- de sí, tinte sí, y sí. lograr eso. Bueno, hoy es mucho más segura la impresión en cuanto a lo que único decía, se puede regular mucho más. Bueno, dice, por ejemplo, entre otras cosas, toda denominación que termina en PA es cerveza rubia, así como cualquier cerveza que empiece con Belgian va a tener un perfil frutado y especiado. Todo lo que empiece con American, ¿no?, en los nombres de cerveza, será una cerveza más lupulada de lo esperado, que no sé qué quiere decir lupulada. Y que Ese tiene sentido. más, lo que le da el amargor, uno de los ingredientes fundamentales que le da el amargor sí. y la textura es el lúpulo, Lúpulo. ¿no? La planta de lúpulo. Y hay cervezas que exigen una doble entrada del lúpulo. Se pone en un momento del proceso y al terminar se pone otra vez para darle todavía más power. Más fuerza, como si vos claro, tunearas la cerveza Claro. hacia más lúpulo. Por ejemplo, nitro, si vemos esa palabra, eso también la he visto en cerveza. En un estilo significa que la cerveza está gasificada con nitrógeno en lugar de gas carbónico, ¿no?
eso requiere una canilla especial, en fin. Sí. O ¿no? Pale Ale, La ¿no? Pale Pale Ale, Ale, claro. Pale Ale. Sí, hay cosas muy... Bueno, hay mucho anecdotario también. Session, yo no sabía que había sesiones ¿no? para tomar. Sí, claro. Y yo recuerdo que en un tiempo a uno le llamaba la atención en las primeras cervecerías artesanales de Buenos Aires, cuando aquí no existía, Ujú. que habían degustaciones servidas en pequeños vasitos, inclusive se hacían en un orden, te daban de menos fuerte a más fuerte, entonces podías ir probando los sabores, la cantidad de amargor, los estilos, ¿no? Hace no mucho tiempo, ahora este año, cuando se festejó la primera Cheese Fest en Ujú. Colonia, la fiesta del queso artesanal, viste Ujú. que estamos con el café, estamos Sí, con sí, el sí, sí. queso, Sí, estamos sí, con sí. un montón de búsquedas gourmet de volver a los orígenes de la factura, alejándonos de lo más industrial, Ujú. con lo artesanal. Te Y quería entonces, comentar que sí, la cerveza Sazón, yo la probé ahí ajá. y acá Mariano la plantea como una cerveza de la granja. Tiene un color amarillo, mirá lo que es esto, es una locura. Parece que te estás Impresionante. tomando una bebida nacida del sol. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Y Muy bien. en la Cheese Fest tuvimos la opción de probar por un artesano de la cerveza del lugar. Había llevado una versión de sazón, que se sirve, según la guía, en una tulipa grande. Un tipo de vaso bastante Claro, grande, con una grande. buena superficie en la Y mano. aquí al final, por ejemplo, bueno, obviamente se habla de Pilsner o se habla de otras cosas, pero dice en un momento, y pensé en vos también, Alejandro, porque yo sé que tenés, digamos, ese perfil, se habla de estilos raros, híbridos y otras locuras, las uruguayeses. Yerba mate ale, Mm. yerba double IPA, ¿no? Y Weissbier, no sé cómo se dice, con dulce de leche, ¿no? Somos varios en Uruguay los que tenemos ganas de desarrollar un estilo autóctono. Y me acordaba tus experimentos con aquello del mate, digamos, en Sí, concreto, ¿no? El tema de incrementar, porque tenés aquella serie sobre el sí, mate y sí. buscando, bueno, hiciste una exposición, también la exposición que se hizo en la Fundación del Banco República. Sí, de ¿Esa dibujos. parte estuviste vos o es todo de No, esos son Mazola? experimentos que ha hecho, ¿no? que él recuerda más sola de búsquedas, como estamos hablando, que hoy en realidad los cocineros, los cerveceros, bueno, Ujú. están buscando un perfil de identidad de la gastronomía nacional, donde hay mucho más investigación que antes, ¿no? Hay una búsqueda de lo Dice que identitario. llegaron a una cerveza que es que cuando la tomás es con tiene con aroma a paquete de hierba recién abierto. Gonzalo Creo dice que no lo Te toma llama esa tanto la cerveza. atención con muchas Pero descripciones de casi sin vinos. gusto a mate. Esa cerveza está bajo la manga y en breve verá la luz, dice, ¿no? Sí. Bueno, te diré que una de las cosas que tienen que ver con lo que venimos charlando desde el Mm. comienzo es que está todavía pendiente, y quizás para el año que viene se haga, la primera cerveza con hongos que existe en el mundo. Hay muchas marcas, ¿Se puede hacer una pero cerveza con claro que hongo? sí. Hay un Bueno, fest digo, para cuando le decimos cervezas, se le puede poner una cereza, se le puede poner una frutilla, se le puede poner cualquier cosa ¿no? y pensemos, bueno, en el libro de Mazola figura, por A la ejemplo, cerveza. la Eso es cierto. cerveza de la Chacra Ibirapitá, que las hace Paula Rama y Laura Rosano, especialistas en frutos nativos. Ujú. Tienen justamente una línea de cerveza artesanal que hacen esas dos genias. Mm. Y tienen, bueno, una línea donde tenés cerveza Ibirapitá hay de Butiá, hacen de Guayabo del país y Ujú. de Arazá, por Claro, ejemplo. arrasá, claro, claro. Todo de producción ahí, Sí, local, sí, sí, sí. de la Chacra Laura. Y bueno, son cervezas con ese sabor Que afrutado. incluso digo, cambia el color también, Y sí, porque queda claro, el color claro, cambiado, claro, digamos. Yo claro. he tomado. Y acá dicen que incluso se ha hecho cervezas con tanat. Y bueno, ahí tenés más identidad todavía, ¿no? Tanat extra Si strong, mezclas el ¿no? tanat con la Con cerveza. barrica de vino, que es impresionante. Pero bueno, lo Y que te lo de decía los de los hongos, a hongos, ver, mira, en contá. Estados Unidos, bueno, en Brasil ya se fabrica, hay varias marcas. Pero uno de los precursores fueron los Locos Bravos del festival, uno de los festivales de hongos más famosos del mundo, que se hace en Telluride. Y ahí hay muchos cerveceros que fueron y presentaron sus cervezas hechas especialmente con hongos medicinales. O sea, tienen una ale, por ejemplo, una red ale, pero Ujú. que está, que tiene como ingrediente, por ejemplo, reishi, o que tiene como ingrediente trametes, o que es un hongo que se llama cola de pavo y que también tiene propiedades anticolesterol, anticancerígenas. Entonces lo que hacen con los hongos es darle a la cerveza, primero, un sabor, profundizar el sabor hacia el lado de los hongos, ¿Mirá y vos? segundo, tener principios activos que las vuelven medicinales. Claro, claro, Que claro. recordar que hay muchas bebidas
que en sus inicios amargas funcionaron siempre o como aperitivo o como vinos medicinales. Sí, o incluso para cuestiones estomacales, digamos, ¿no? Exacto, O sea, todos los bitter, la línea de las bitter. Claro, por cuestiones amargas para mejorar el estómago después de comer, en fin. ¿No? Sí. Hay que mencionar, por ejemplo, y ahí estamos como poniendo una pata, no estamos saltando de un libro a otro, ¿no? Si ponemos una pata en el libro de hierbas medicinales y aromáticas, y que tiene algo que ver con lo que leías de las cervezas, ahora en la nueva edición del libro Hierbas yo incluyo a la gente como Pablo Bianchi y Antonella que largaron una línea de vermut, de vino de especias, de hierbas, vino de hierbas uruguayo. Vino de hierbas. Sí, se llama Rooster y lo hacen todo con hierbas locales. Y están además trabajando justamente en monitorear y buscar sabores locales herbáceos para poder darle cada vez más definición. Qué locura. Y impresionante, ¿no? Es un muy impresionante. excelente proyecto. Sí. ¿No? Y tiene que ver con, digamos, con esa tendencia, no solo uruguaya, sino de desarrollo gastronómico que busca la especialización, busca, digamos, buscar formatos únicos, ¿no? Sí. O sea, y creo que aún más todavía, porque yo antes comentábamos que en la mayoría, por ejemplo, de los documentales de Netflix dedicados a los grandes cocineros del mundo, cuando vos ves sus historias, generalmente cuando realmente se vuelven famosos o un puntal, es cuando vuelven o recuperan los sabores de su infancia o su historia. Cuando la comida o su paleta gastronómica se convierte en historia, es cuando ellos hacen una brecha y logran posicionar su restaurante. Claro, dentro de la uniformidad que está ocurriendo, o digamos, a veces homogeneización que hay, que provoca la industria. Muy bien, la revolución de la cerveza artesanal en Uruguay, hablamos muy por encima, pero yo creo que recorrimos el libro, pero recorrimos otros libros de Alejandro Sequeira, que de última están vinculados no solamente por la gráfica, por la edición gráfica, el trabajo gráfico de Alejandro, sino obviamente por afinidades, por vínculos que tienen que ver con tus intereses, que son múltiples, pero están como entrelazados, ¿no? Sí, son complementarios. Gracias. Y tuvimos, te queda un comentario nomás, pero esto lo que pasa es que fue una noticia reciente, que tanto el libro de hierbas como el de cerveza artesanal fue premiado como winner en los Gourmand Cookbook Awards, que son una institución internacional que es como los Oscar a los premios a los libros de cocina. Y tuvimos el agrado de ver que fuimos seleccionados, premiados y que van a pasar para los eventos del año que viene. Pero me dijiste 3 libros. 3 el de 100 comidas de Uruguay también. 100 comidas, el de la cerveza y el de hierbas de este año. O sea que fue increíble que Uruguay esté representado por esos 3 libros en los Gourmand. Los 3 de Alejandro Sequeira. Gracias por estar en la máquina de pensar. Muchas gracias a ti. Esto quiere decir que está con nosotros el vuelo del cuervo. ¿Cómo le va a Wilmar Umpierre? Pero como le va, esta cortina ya es significativa. Quiere decir algo. En realidad no lo quería interrumpir a Gonzalo Gervás, quería que seguía sonando. Y la escuchábamos. Es una gran canción. Es impresionante. Es una enorme canción. Insisto, vean Flores Rotas, que es una enorme película. Van a encontrar esta canción dentro de la película, pero la canción forma parte, la música forma parte de esa estructura, digamos. Que aparte yo la escucho y pienso en Bill Murray. Absolutamente. Realmente Bill Murray, el gigante Bill Murray. Es el mismo director, el mismo Jarmusch, que incomprensiblemente ha hecho unas películas más amateurs que la última que hizo con Bill Murray, que no está trabajando. El hombre salió a trabajar con Jim Jarmusch y hizo un desastre. Es tremendo, chocó, la verdad chocó, pero bueno, tiene derecho, es un director. Sí, hizo de las películas más malas del año, pobre, pero probablemente. Bueno, capaz que deja atacar. Anda a saber qué quiso hacer, pero va. Bueno, Wilmar Umpierre lo dijo, El vuelo del cuervo, quedó tan enganchado, yo lo puse con Martin Scorsese, el irlandés, que planteaste hablar de seguir hablando de Scorsese, pero de la parte de como documentalista. Sí, porque uno está habituado cuando habla de Scorsese, habla de personajes inmorales, tipos violentos, gángsters, básicamente. Algunos de ellos con una mayor complejidad que otros, pero bueno, el universo de la ficción de Scorsese gira en torno a ese tipo de personajes, ya sea en un melodrama, en una película más
de época o incluso un poco de terror, aquella... Cabo de Cabo Miedo, de Miedo, Cabo por de Miedo, o ejemplo. Mística en el Silencio, Exacto. o en el caso, digamos, de aquella del clásico estadounidense, ¿cómo es el de ahí con Michelle Pfeiffer y Daniel Sí. Day-Lewis, que Sí, ahora sí. se me olvidó, pero bueno, lo Bueno, voy a pero decir. lo cierto es que, bueno, más allá de este rastro genético, digamos, que tiene Scorsese, que es parte de su identidad Ujú. La como edad de la director, inocencia, La la Edad de edad la de la Inocencia, inocencia. que es una gran película, Esa es además. una gran película, sí, 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 de acuerdo. Y es más, yo no sé si no está en el podio, digamos. Puede ser, sí, es una gran película que es- yo la podría equiparar con Barry Lyndon, si se sí, quiere, ¿no? tranquilamente. Ahora, cuando hablamos de Scorsese, viste que se habla de Ford Coppola, se habla, Sí, bueno, de grandes de Kubrick, ¿no? sí, sí, sí. Pero nadie de esos directores hizo Mm, documentales como hizo exacto. Scorsese. Y además... Tiene una carrera como Tiene una documentalista. carrera paralela prácticamente como documentalista, digamos, y en el momento de hacer Taxi Driver, que es del Ujú, 76, 77 por ahí, ujú. él ya tenía 2 o 3 películas documentales Que habían llamado la realizadas. atención en su momento que un director de su nivel hiciera Sí, el vals, ¿no? esa- El último vals. exactamente, que es también una película que tiene mucho que ver con la música, que es otro de los temas que más le gusta a Scorsese, que es el tema de la música. De hecho, está preparando un nuevo documental. Hace poco presentó uno sobre Bob Dylan, que vendría a ser no una continuación, pero, Es el segundo y eh, los dos son definitivos sobre exacto. Bob Dylan, ¿no? En No Direction Home yo pensé Mm, que no había nada más para yo hablar también. de Dylan, y bueno, apareció nuevamente Que lo recomendamos, que está en Netflix, se está, puede ver el segundo documental sobre Bob Dylan y que habla mucho de Bob Dylan, de Estados Unidos, de sí, la situación política actual, sí, aunque transcurre en el año 76, pero bueno. exacto. Y ya antes de Taxi Driver ya había demostrado interés en temas como, por ejemplo, el tema de las protestas contra la guerra de Vietnam. Ahí es donde aparece New York City Melting Pot, también Street Scenes, que también hablan de lo mismo. O Ujú. sea, primeros años 70, muy turbulentos, muy tensos en materia política, y ya en aquel entonces Martin Scorsese estaba haciendo cine y haciendo documentales. El documental es una gran herramienta, si es bien utilizada, para hacer una fotocopia, digamos, de los tiempos que estamos viviendo. No, y para desarrollar ideas y sobre todo para observar la realidad que Mm, obviamente a Scorsese, bueno, como todos los grandes realizadores, le interesa la realidad. Cuando hablas de todas las películas lo hablamos acá de mafioso que ha hecho ujú, él, digamos, ujú. obviamente la mafia es el reflejo distorsionado del Sí, sí, capitalismo. exacto. O sea, los Básicamente es eso. tiburones que hay en el Ujú. capitalismo, en la mafia lo que hacen es que no tienen hipocresía, no tienen, Exacto. digamos, no tienen una máscara de No, formalidad. no, para Ahí son nada. tiburones que Son- se matan entre ellos y en la otra exacto. quizás haya una formalidad que la Se, re- civilización se intenta, respetan ¿no? otras formas, Por lo menos digamos, a nivel pero formal, de reglas, lo leyes. que hace un Ujú, banquero ujú, estos asesores de bolsa y demás haciendo enter en su ujú. teclado, bueno, puede sumir en la pobreza a millones de personas o hundir un país entero. Pero y aparte Eso, que se eso es hunden lo que entre tiene. ellos. Es lo mismo que los productores de cine o de los Ujú, banqueros, digamos, todo lo que signifique, digamos, el mundo del dinero, del poder. exacto. Y, Y yo creo que también te permite, el documental le permite a Scorsese hablar sobre cosas que le interesan, sobre ideas que le interesan hacerlas exacto. directamente. Y también otro detalle otra gran vertiente que tiene del documental, que no vamos a hablar de esa, digamos, es el cine, ¿no? Exacto. Hacer cine sobre cine, ¿no? Exacto, digo, Este, que él lo ha hecho, bueno, Peter Bogdanovich lo ha hecho, ujú. lo ha abordado, Pero ¿te acordás que este, Scorsese tenía esa es- maratón, esa- digamos, de sí, sí, películas sí, 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 para definir, que tienen exacto, que ver un poco con la última, digamos, el irlandés, lo que él está ujú, diciendo en el irlandés, que no importa los grandes clásicos, todos los exactamente. tiempos se están Bueno, borrando todo. eh, yo nombraba a Peter Bogdanovich, Ujú, hizo un documental hace unos años de 4 horas de duración, 4 horas, sobre Tom Petty. Tom Petty es una leyenda ujú. del El rock rock. americano, Ujú, alguien que se podría definir como un
verdadero rockero americano. Un documental de 4 horas. Está en YouTube, se puede conseguir. Son 4 horas. Y es Bogdanovich. Ahora, volviendo al amigo Scorsese, hizo en su momento Italian American, que es una entrevista a sus padres, donde revisa, donde conversa y va revisando su árbol genealógico, su propia historia de vida. Y ahí encuentra uno un montón de tics que luego él va a aplicar a sus películas de gángsters. O sea, eso es algo que él conoce muy bien. Claro. Es un autorretrato. Exacto. Él sabe muy bien. Su padre siciliano le daba los piques, digamos. Y bueno, él hizo un documental hablando con sus padres. La madre, que era muy pesada en el sentido de que tenía, digamos, una relevancia muy importante en su carrera, que casi lo convierte en cura, prácticamente llegó a monaguillo, y es un karma que nunca se pudo sacar de arriba. Y bueno, y digamos, y esa digamos, esa educación católica para mí está presente en todas sus películas, incluida en la de Hoffa, iba a decir, el irlandés, donde Hoffa de última está haciendo su pasión, ¿no? Exacto. O sea, él va camino a la muerte y no puede evitarla. No puede evitarla y digamos, asistimos a eso. Y aparece el tema de la traición, Judas Iscariote, una y otra vez, eso es son temas bíblicos. Bueno, alguien dirá, bueno, los temas bíblicos funcionan y funcionan muy bien siempre. Y bueno, por allí está un viaje personal de Scorsese por el cine americano, mi viaje por el cine italiano, o sea, esos trabajos de arqueología que ha hecho Scorsese. Después llegó el último vals, que lo vi un montón de veces, pero la primera vez que la vi en una VHS, donde uno podía encontrar a Dylan, a Johnny Mitchell, a Muddy Waters, a los Rolling Stones, o sea, a la crema realmente de ese movimiento cultural llamado rock. Y en aquel momento significó un techo en lo que era el documental, mostrando una etapa de la cultura de un país. Claro, porque era el último concierto de la banda, ¿no? Exacto, de The Band. ¿No? Y bueno, banda que digamos, fue el soporte de Dylan durante muchísimo tiempo. La música, bueno, ya ahí ya estaba comenzando a mostrar Scorsese que tenía predilección. Después llegó No Direction Home, que como decíamos, en ese momento daba la impresión de que no había nada más para decir. Parecía el documental definitivo sobre Bob Dylan, tratando de explicar un artista como Bob Dylan, que es muy elusivo, que no se sabe exactamente qué es Bob Dylan. Es inescrutable, es un tipo que siempre ha estado allí, y explicaba absolutamente todo, digamos, de su etapa de héroe folk a la traición, al folk, al rock, ¿no? Y sobre todo explicaba cómo tuvo que huir de ese pueblo. Exacto, porque lo iban a matar, lo iban a colgar. Y porque decía que en el pueblo donde estaba él, dice, no se podía ser rebelde porque cuando hace mucho frío, vos no podés usar jeans, claro, no podés estar en las esquinas tratando de ser rebelde contra el sistema porque te cagas. El cual cuando se va de Duluth, de su pueblo, de ese pueblo frío, ¿no?, de Minnesota, un pueblo de porquería realmente. Nunca más volvió. Nunca más volvió, pero que en realidad nunca más volvió. El hijo del ferretero, porque su padre tenía una ferretería, se fue a Nueva York con el pretexto de encontrarse con Woody Guthrie, que era su héroe. No, y no solamente se fue del pueblo, sino algo raro para aquellos que se cambian el nombre, artistas, ¿no? Porque normalmente Pablo Neruda, todos se cambian el nombre, pero décadas después él se cambió el nombre y a los 3 años legalmente fue al registro civil a cambiarse. Exacto, señor. Tenía 22 años y yo no quiero llamarme más Fred Zimmerman. Yo no soy Robert Zimmerman, me llamo Bob Dylan, punto. Ya está, se acabó la discusión. Y nunca volvió a su pueblo. Por eso cortó con el pueblo y cortó con el nombre. Cortó con todo. Bueno, ese parecía el documental definitivo, pero no es el documental definitivo sobre Bob Dylan. The Rolling Thunder Review, que es el documental que se puede ver en Netflix por estos días. Bueno, ahí ya uno supone que sí sería digamos, es tremendo, es muy largo también, pero también retrata una época como nadie. En el medio hay un documental sobre George Harrison,
Es como el documental sobre los Beatles. Claro. Hizo uno sobre los Rolling, hizo otro sobre los Beatles y hizo dos sobre Bob Dylan. Exacto. Eso creo que habla también de sus preferencias. Es un muy buen documental. Creo que Harrison era el Beatle que más me caía simpático, digamos. Sí, el amigo. documental está bien. Sí, Digo, es interesante, está muy bien. Digo, no descubre la pólvora, no hay nada nuevo ni nada novedoso en la estructura, ni siquiera filmaciones. Lo que pasa es que los Beatles lo hemos visto de todas de canto, de ¿no? todas las maneras. Y de hecho se siguen haciendo documentales como Ron Howard hace por poco. ejemplo, hace nada. Rolling Thunder Review es probablemente el documental que es sobre música que más importante que se puede ver hoy en Netflix. Y creo que, bueno, no es casual que Dylan sea el protagonista de esos dos documentales que son kilométricos, Claro, porque son de una extensión enorme. Porque Bob Dylan de alguna manera es el eje para entender qué pasó con esto que se puede llamar cultura popular. Claro, el pop, digo, y sobre todo alguien que está con un pie en la música, en el rock, y otro pie en la literatura. Exacto, digamos, ¿no? Un tipo que es premio Nobel de literatura. literatura. Increíble. Pero nunca se dio y jamás se va, jamás se va a dar. En el 2003 hizo produjo, porque también él produce toda una serie sobre blues y dirigió uno en concreto, ¿no? Feel Like Going Home, de la serie de blues, pero por ejemplo yo vi una de esas series de blues que, reitero, está hecha por Martin Scorsese, producida, donde él que le dedicó para el piano, que es importante en el blues, es el piano, ¿no? Se lo dio a Clint Eastwood. Clint Eastwood y está Ray Charles. Exacto. Y lo vi yo. Y ya está. Y entonces él ahí banca y lo junta Clint Eastwood con Ray Charles. Hablan del piano. Y eso lo hace Scorsese, digamos. Claro. Hay que agradecérselo a Scorsese. Hay que agradecérselo a este pequeño hombre, pequeño en estatura, pero enorme en talento. Y hay un documental que se consigue en internet, está por allí, se llama Public Speaking, sobre Fran Lebowitz, una escritora neoyorquina, que nunca tuvo éxito, pero que no para de escribe todo el tiempo, escribe. Su principal característica es que escribe en un tono muy humorístico. Yo no la conocía, la conocí en ese documental. Y las cosas que dice sobre la derecha republicana más extrema es de 2010. O sea, no habíamos llegado todavía al atropello de tener a Donald Trump como dueño del mundo, pero esta mujer ya lo veía de alguna manera. Y bueno, el documental son entrevistas a Lebowitz, imágenes de otros eventos a los que va esta mujer, comentarios muy sarcásticos sobre la vida moderna, lo que significa el éxito en los Estados Unidos, y ahí creo que Scorsese está hablando de sí mismo también, cuando esta escritora le dice, Fran Lebowitz, en un momento, bueno, una cosa es ser pobre en la costa este, y otra cosa muy distinta es ser pobre en la costa oeste, donde te puedes revolver de cualquier cosa. Claro, por el sol, por todo, ¿no? Exactamente. Y ahí lo que está diciendo Scorsese es que efectivamente hay una manera de concebir el arte, concebir en este caso la literatura, pero también el cine en Nueva York, y otra forma muy distinta de concebir el negocio desde California, desde Hollywood. Claro. Es un documental interesantísimo, no es muy largo, es 1 hora y media, algo así, donde una mujer absolutamente desconocida nos lleva de la mano prácticamente y nos da una clase de lo que significa el éxito, entre comillas, el éxito en este mundo de hoy, donde si no apareces en la tapa de Variety, parece que no existís como escritor, y si no vas a determinados cócteles, o sea, es muy cuestionador lo que dice la película. Otro detalle con Scorsese, que lo hizo con el blues y no lo han hecho mucha gente, digamos,
Hay algunos que sí, digamos, John Landis una vez lo vi Sí. hablando de eso, Sí. de que el cine deja pasar, igual que acá en Uruguay, deja pasar fenómenos que son muy populares, cotidianos, porque Sí. no le dan bolilla, digamos, Exacto. nadie piensa, nosotros también, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Uruguay constantemente deja de filmar cosas Que porque están, creemos que son muy sencillas, que digamos, son fáciles de hacer o que están al alcance de que no son cualquiera. tan importantes, ¿Ah? Porque, no son tan originales. no, porque son hasta incluso hasta populares Claro. en algún No, caso. pero aparte de esa y- idea de la falta de originalidad, digamos, Sí. entonces Por lo tanto no es interesante. él tiene la visión de decir, no, vos, del blues hay que hacer algo, digamos, Claro. ¿no? O por ejemplo, esta escritora también, digamos, ¿no? El tema de buscar a alguien raro, por ejemplo, decir, no, Exacto. alguien hay que hacer. Bueno, él le hizo cuando le hace una entrevista a Muddy Waters, un Muddy Waters ya muy añoso, muy viejo, bueno, y le dice, bueno, ¿qué te llevó a decidirte en un momento a irte del delta del Mississippi a Chicago y ser un músico de blues? Y Muddy Waters le dice, el hambre. Pero el hambre de que el hambre es de artista, el hambre... No, el hambre, me estaba muriendo de hambre. Y bueno, esos son los personajes que ha tomado y ha elegido Scorsese para llevar adelante sus... Scorsese que cada día canta mejor, porque realmente yo lo escucho a un Pierres y claro, me había olvidado que tiene toda esa gran dimensión como documentalista y se va agrandando cada vez más como Sí, cineasta. sea gigante. Mucho más, Sea digamos, gigante. es el último gigante. Sí, sin duda. Wilman Pierres, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Un gustazo como siempre. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana vamos a recibir a Matías Núñez para hablar sobre una exposición que se llama Lebrero Hipnótico y que va a empezar en el Centro Cultural de España este viernes 13. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.